12 del mediodía. Estamos recibiendo a Fernando Pereira. Un gusto nuevamente tenerlo por acá, Fernando, en los micrófonos de FM Voces. Un placer, como siempre, y gracias por tenernos en cuenta. Buen día, Fernando. Bueno, ¿cómo pasaste esos temas de cuarentena antes de las elecciones? Sigo entre libro, un poco de tele, un poco de todo. Y bueno, acompañando a nuestra compañera y todos adentro de la casa. Seguro. Hoy seguro. me hicieron el segundo hisopado, si da negativo yo estaría en condiciones de tener el alta, pero bueno, ahí voy a estar algunos días más porque también mi compañera está enferma, entonces acompañarla y asistirla en todo lo que sea posible. Ella está muy bien ahora, pero igual hay que ayudarla. Seguro. Y sobre todo esta es una enfermedad que te deja muy solo, ¿no? Y tratar de que el otro no quede solo siempre debe ser una prioridad familiar, digamos, ¿no? Sí, como corresponde, lógico. Fernando, ¿cómo manejaste el tema de la ansiedad el día de la elección? Bueno, yo eso lo manejo bastante bien. Te quiero decir que si las cosas se dan como se dan, si las podemos administrar en el sentido de que nuestra salud esté relativamente cuidada, si nuestra compañera empezó a mejorar, si lo demás empieza a ser secundario. No es que la elección me dejó de importar porque estuve todo el tiempo preocupado por la misma, por la participación de los frentistas, pero bueno, por suerte mis compañeros siempre me tuvieron al tanto de lo que estaba pasando y fue fantástico en el sentido de que la elección mejoró 40% en relación a la elección última. Eso supone recuperar el vigor del Frente Amplio, habiendo tenido todas las dificultades que tuvo el Uruguay, digamos, sí. Una pandemia, una recolección de firmas que llegó a juntar 800.000 firmas, habían elecciones en la ANEP, una semana anterior hubo elecciones en el BPS, y además nos tocó hacer la elección en diciembre, producto de que el Congreso se tuvo que postergar por cuestiones del COVID, y todos sabemos que en Uruguay el diciembre es un mes complicado para organizar temas masivos, e igualmente el pueblo Frente Amplista respondió de otra manera, de forma tal que una demostración de que el Frente Amplio sigue firme, vigoroso, sigue siendo el principal partido del país. Calculo que ningún otro sector político podría hacer una elección de este tipo, con esta potencialidad, con esta participación, y realmente no tengo más que agradecer al pueblo Frente Amplista. Y con una particularidad que fue también en algunos casos los jóvenes mayores de 14 años haciendo su primera experiencia con el voto. Sí, en el Frente siempre pudieron votar los jóvenes, porque ningún partido tendría jóvenes y los jóvenes no podrían participar. Cuando dicen la juventud del partido tal, es que hay una juventud, que vos no la podés limitar a los 18 años, porque los jóvenes empiezan a hacer política desde muy temprana edad, y a veces no, pero a los 14 o 15 años empiezan a militar estudiantilmente, empiezan a preocuparse por la política, están muy cerca de votar. Todos los que tienen 15 años ahora van a votar en la próxima elección. Es decir, es un tema interesante que participen. Seguramente en la medida que trabajemos el tema juventud van a participar en mayor cantidad en la próxima elección, pero es muy bueno que los jóvenes estén en política. La seguridad de que la democracia sea el sistema que siga reinando en nuestras sociedades es que los jóvenes se interesen y participan y decidan en la política. Si esto no sucede, nuestros modelos se debilitan, ¿no? Nuestros modelos de convivencia, pero también nuestro modelo democrático, que por cierto es el modelo más democrático de toda América Latina, de forma tal que esa participación juvenil no solo la tiene que fomentar el Frente Amplio, la tiene que fomentar todo el Uruguay y toda la sociedad. Y esa participación también se le da a los uruguayos que están fuera de nuestro Uruguay, el próximo 12, en algunos casos como es España y Argentina, ¿es así? Es así, votan en Buenos Aires y en Madrid, ahí es el último episodio electoral, y bueno, a partir de ahí se empiezan a contar los votos. Ya ahora lo que se está haciendo es despejando los votos que ya se votaron, es decir, viendo que todos los que se adhirieron estuvieran adheridos de buena manera, validando el voto, y a partir del domingo, cuando termine la elección en Buenos Aires, se empiezan a contar y posiblemente en una semana se tengan los resultados, ¿no? Ahí están. Tú sabes que estuve participando en una mesa, fue un día muy, muy, muy emocionante, porque allí llegaron diferentes compañeros que uno ha conocido a través de todos estos años. Pero vos sabés que una cantidad de jóvenes que ahora cuando vos lo decías, lo importante que significa esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo viste tú en general el movimiento
en el país de los votantes frente amplista. Impresionante, porque yo los miraba acá por la ventana y vino algún periodista acá por la ventana y me explicó, pero cuando empezás a ver las fotografías y son colas y colas para una elección que francamente no es sencilla de explicar, ¿no? Digamos, no es que pones la papeleta por el sí o por el no, tenés que votar al presidente nacional, al presidente departamental, a los delegados al plenario departamental por los partidos y por las bases, y a los delegados del plenario nacional por el partido y por las bases. Entonces ya en sí mismo la elección es una elección densa, y cuando uno vería colas y colas y colas en todo el país queriendo votar en una elección que claramente es libre y voluntaria, ¿qué más podés decir que te conmueve? Cuando un joven se levanta y arranca un comité, cuando te mandan fotos de que en el momento que están votando y te dicen estoy votando por vos que no pudiste, y bueno, lo viví con la tranquilidad que lo vivo en general estas cosas, pero también con la pasión que me provocan que los uruguayos tengan estas ganas, esta vigencia, que la política siga teniendo este valor para decenas de miles de uruguayos, y probablemente en la medida que sigamos trabajando esta línea, digamos, el Frente Amplio va a construir la herramienta capaz de transformar a la sociedad como lo hizo en el 2005. Sí. Es decir, la herramienta que se construyó en el 71 fue capaz de llegar en el 2005 con una agenda clara de gobierno que transformó la matriz sanitaria, que transformó la matriz educativa duplicando el presupuesto educativo, que transformó la matriz energética, que cambió las reglas tributarias mejorando las que había en el Uruguay en el sistema de distribución, que bajó la pobreza del 40 al 9%, que intervino en cosas fundamentales como la construcción del Antel Arena, como la construcción del Sodre, como la construcción del edificio de la Presidencia, que dejó cosas que van a quedar en la historia. Probablemente los gobiernos de Tabaré y Mujica queden como los 15 años de mayor progreso del Uruguay en los últimos 70 u 80 años. Y eso lo tenemos que valorar, no para quedarnos en el pasado, porque con ese programa ya no volvemos, eso ya lo hicimos. Cierto. Ahora tenemos que construir el programa alternativo a un modelo que claramente fracasa y que solo se sostiene en la figura del presidente. No hay casi ninguna política que cuente con apoyo popular. Es decir, es como si se midiera tan diferente el presidente del gobierno que hay una distancia sideral, y el gobierno del Partido Nacional empieza a no dar pie con bola en el tema de seguridad y pasa a ser otra vez la primera preocupación de uruguayos, no da pie con bola en el crecimiento sostenido de la baja de la pobreza. Hay 50.000 pobres más de los que había cuando el Frente Amplio terminó el gobierno, pero llegó a haber 100.000 pobres durante el año de la pandemia. No se tomaron las medidas compensatorias adecuadas. Hay una situación de intentar dañar la imagen de los sindicatos en un año donde la conflictividad fue muy baja. Manini llama paros extorsivos. La extorsión en Uruguay es un delito y la huelga un derecho. Confundir un delito con un derecho es una atrocidad en el mundo democrático. Y esto es apoyado por otros senadores, es decir, hay debates para dar que tienen que ver con la profundidad democrática. Hay gente que se dice muy democrática y de alguna manera trata de construir un delito en lo que es un derecho constitucional ilegal. Sí, entonces, sí, cuidado cuando estas cosas empiezan a aparecer y no las respondemos. Sí. En un año donde la conflictividad fue una de las menores. Yo publiqué hace unas horas el índice de conflictividad de los últimos años, el que publica la Católica. En el año de 2015 fue 84,20, primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, 84,20. 2016, 58,68. 2017, 51,40. 2018, 61,90. 2019, 41,50. 2020, el menor conflictividad de los últimos 25 años, 33,32. Y de enero a septiembre de este año, 43,30. O sea, uno de los menores guarismos dicen que es una escalada de conflictividad. ¿Es intencional esto o no? Seguro. Es que no leen los informes de la Católica, es que no les importa si hay conflictividad o no, quieren generar la idea de que en el Uruguay hay un gran lío de conflictividad cuando en realidad no lo hay, cuando en realidad lo que hacen es amplificar la huelga como si fuera un problema, y la huelga es parte de los equilibrios que tiene que haber entre el sector empresarial y el sector sindical.
Si no existiera la huelga, no existiría el aguinaldo, no existiría la licencia, no existiría el salario vacacional, no existirían los cuidados de la seguridad y la salud en el trabajo, no existirían las horas extras. No sé si dimensionamos la importancia de los sindicatos. Yo no soy hoy dirigente sindical, pero tengo claro que un sistema democrático que no sostiene a los sindicatos como herramienta fundamental de la distribución de los derechos, empieza a perder calidad democrática. Y este es un debate de fondo. Y los sindicatos fueron muy protagonistas en la recolección de firmas que finalmente ya tiene fecha para el referéndum. Sin duda, un papel clave. A mí me tocó estar en esa jugada, fue muy organizado, fue muy planificado, fue muy trabajado. Ahora están pasando algunos TikTok con lo que nos decían desde la oposición e incluso las encuestadoras, ¿no? Sí. Era imposible llegar a la firma. Sí. Nosotros decíamos, bueno, se trata de hacer posible lo que todos nos dicen que es imposible. Fuimos dando datos reales de las firmas que teníamos, fueron desconfiando esos datos reales y la vida demostró que la izquierda, el movimiento social, el movimiento sindical, los cooperativistas, el feminismo, actúan con suma seriedad a la hora de hacer una campaña de este tipo. Yo sé con la rigurosidad que trabajaba el sistema de cómputos y el sistema de verificación de huellas para que todas estuvieran en perfecto estado, y seguramente que la que no les pudimos dar seguimiento claro fue a las últimas que llegaron porque no teníamos ese tiempo vital, es decir, llegaban, las ensobramos y las cepiábamos, y aún así quedaron sin contar, después de la aprobación, decenas de miles de firmas, ¿no? Claro, no, y una cosa, Fernando, por un poquito, llegamos por varias decenas de miles de firmas, y esto fue un trabajo muy organizado, muy pensado, muy planificado, muy elaborado. El primer tiempo se jugó excelentemente, ahora hay que ir a ganar el segundo tiempo. Seguro. No, y una cosa para no dejar pasar, ¿no? Hay que ver que cuando se comenzó con la recolección de firmas, que fue en plena pandemia, estaba durísimo el tema de poder recolectar firmas, y de a poco el trabajo colectivo se fue dando, se fue informando, y hay que ver que el logro que se tuvo de juntarlas todas, pero también hay que acordarse de aquellos tiempos que salías, te tomabas toda una tarde y a veces podías recolectar una o dos. Sin embargo, vino ese envión de aquellos que siempre están en la batalla que pudo hacer que la firma. Quiero decirte esto, Fernando, que no hay batalla perdida que si no se lucha. Hay gente que dice, yo pienso que el que dice que fue fácil recoger la firma es porque no salió a juntarla. Seguro. Porque los que salimos todos los días a juntar, sabemos que hay días que dedicamos una mañana entera o una tarde entera y veníamos con 5 o 6 firmas. Y había días que acá salí yo con mi compañera con el objetivo de juntar 10 y venía con 15, y era una primavera en mi casa, una felicidad. Sabiendo que eran pocas, veíamos que íbamos avanzando semana a semana y que la información iba calando en los uruguayos y uruguayas, pero fue realmente muy compleja. Todas las juntamos en pandemia. Acercarte a una persona a pedir una firma era un problema sanitario, digamos, tenías que ir con tapabocas, tenías que ir con alcohol en gel. Tuvimos que tomar miles de precauciones que en una campaña normal no tomamos, y aún así este fue el referéndum en el que se entregaron más firmas. Exacto. O sea, si tendrá valor el esfuerzo del pueblo uruguayo, que no se rindió nunca, que no aflojó nunca, que salió, como vos decís, por 1 o 2 firmas a juntar en un día feo, en un día de llovina, abajo de un techito de un supermercado, o que se paraba en la plaza del pueblo. Hay que ver la forma, realmente a mí me conmueve mucho, me llega casi hasta las lágrimas pensar en imágenes de los jóvenes que en el último mes se sumaron a la campaña y parecían hormigas recorriendo las ciudades. Y también todo esto es sumamente conmovedor, pero no conmovedor por quedar bien, es conmovedor porque movió hasta las raíces de los árboles. Pensá que esto es imposible hacerlo en todo el mundo. Cuando yo hablo con los amigos míos argentinos del movimiento sindical o del brasilero o incluso de otros movimientos sindicales del mundo, de Europa, no pueden concebir que esto sea posible, porque no sé si entendés, es juntar 1 de cada 3 firmas que viven en Uruguay, prácticamente, porque ustedes saben que el padrón cívico se componen por todos los que pueden votar, pero todos los que pueden votar no viven en Uruguay. Exacto. Una gran parte sí, pero hay un porcentaje que no, con lo cual ese 25% se estira,
y al mismo tiempo siempre va a haber firmas de descarte porque una huella no queda bien, en fin, por lo que nos pasó, de forma tal que en vez de 25% había que juntar más de 30%, y lo logramos, y eso hay que celebrarlo, hay que reír, y también hay que dejar caer alguna lágrima, porque fue una lucha de mucho valor democrático, de mucha paciencia, y lejos de ser un trancazo, hay que leer la Constitución. La Constitución no tranca, la Constitución habilita derechos, y cuando la gente los utiliza hay que respetarlo, no decir que es un fracaso. Y en todo caso colocar argumentos mejores. Claro, acá, que ustedes descubrían... Son los que limitan la huelga, son los que limitan el piquete, son los que quitaron a los maestros de la representación en el Consejo de Primaria, a los profesores de secundaria, a los profesores de UTU, son los que generaron peores condiciones para las empresas públicas, son los que dicen que hay que poner el precio de los combustibles de acuerdo a la paridad de importaciones, pero no lo aplican ahora hasta que no se apruebe la LUC. Esos son trabas, son los que dicen que no van a tratar el tema de la liberación de los 65 años de los presos de Domingo Arena hasta que no se termine el tema de la LUC, pero que lo comparten en lo filosófico, simplemente es una cuestión de oportunidad, y los que están presos ahí son violadores de los derechos humanos, que cometieron los peores crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida, hay veces que el debate hay que darlo con franqueza, no dejarnos amedrentar por el empujón. Parecería que hay una parte del gobierno, que no estoy incluyendo aquí al presidente, que creen que el empujón es la forma de gobernar, y a nosotros a empujones no nos van a llevar. Tendrán mejores argumentos o peores que nosotros, y si tienen peores, vamos a ganar el referéndum, y yo creo que tienen peores. Y pasó muchas veces que al momento de tomar la firma, uno tenía que hablar con el vecino, con la vecina, y explicar, inclusive votantes de los multicolores que no sabían el contenido de esta LUC, como lo decían algunos actores políticos, de como que era de conocimiento público, o sobre todo de los votantes. Y eso quedó puesto de manifiesto que muchos vecinos también, que habían votado a otros partidos, acompañaron con su firma, porque se sentían estafados, engañados, y que muchas cosas que se les dijo en campaña no se estaban aplicando. Primero, porque era falso lo que se había dicho en campaña, y porque los alcances o las modificaciones en realidad lo que estaban haciendo era perjudicarlos, y era un retroceso de la vida en sociedad como debemos tener todos, en este caso, luego de que se laudan las elecciones, tratar de vivir como vecinos, entre iguales. Entonces como que notaban intentaban expresar lo que la Constitución les permitía a un engaño que habían recibido. Eso muchas veces se manifestó de esa manera. Sí, tal cual. Mejor no lo podría explicar yo, porque, digamos, hoy se están sumando a la campaña miles de blancos, colorados, cabildantes del Partido Independiente que sienten que esta ley no los compromete, no los abarca, no comparten los contenidos, no comparten que los maestros no estén en las decisiones de la educación, no comparten el tema de la seguridad porque ven que se ha ido agravando y ya hoy es uno de los problemas principales de todos los uruguayos. No comparten que la única solución para resolver los problemas de una nación sea más cárceles, que tiene que haber más oportunidades. No comparten una visión de reducir el Estado a lo mínimo para que el mercado distribuya, porque cuando el mercado distribuye concentrando la riqueza en los más poderosos, como pasó en la pandemia, que unos pocos concentraron 6.800 millones de dólares en los bancos uruguayos y extranjeros, y otros tuvieron que comer en ollas populares. Entonces, cuando estos valores empiezan a llegar a la sociedad uruguaya, los blancos, colorados, cabildantes, independientes van a votar la derogación de la LUC, independientemente de no cambiar los partidos, como muchas veces me lo han dicho en el interior, ¿no? Ellos no se van a ir de su partido, sino que en este caso van a votar en defensa propia, digamos, ¿no? Seguro. Por defender derechos que son propios. Fernando, ha sido un placer tenerte. Ahora vamos a también hacerle una entrevista a Ernesto Murro. Ha sido un placer tenerte en este programa. Muchas gracias, compañero, y bueno, posiblemente te estemos llamando a futuro. Muchas gracias por mío. Muchas gracias por todo. Un saludo fuerte a ustedes y a toda la audiencia, y siempre es un placer estar en comunicación. En la medida que pueda, ustedes saben que pueden contar conmigo, y naturalmente que cuando digo que es un placer, lo digo de verdad, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nos fortalecemos, compañero. Vamos arriba.
Vamos arriba, fuerza a todos, ¿sí?